Una sociedad que no cuida es una sociedad enferma. Una sociedad que no garantiza derechos es una sociedad en decadencia. Son las personas, los cuidados, aquello que en realidad es lo que sostiene las sociedades. El dinero, recordemos, solo es el medio, la transacción que nos hemos dado para seguir sosteniendo. Cuando venía hacia aquí, cuando venía hoy hacia el Pleno, pensaba en esta moción y mientras veía a un abuelo que llevaba a sus 2 nietas al colegio y pensaba en la cantidad de familias que hay en esta ciudad, en este país y en el mundo, que ahora mismo son mantenidas por las pensiones de sus mayores. Desgraciadamente, esta es una realidad que se da con demasiada frecuencia. Hoy día hay muchas pensiones que mantienen familias enteras. Pensaba también en mi vecina María, ¿no?, que con 83 años cuida de su hija enferma, sin más ayuda que esa pensión de la que hablaba antes mi compañera Alba Doblas, de esa pensión que le ha quedado no contributiva, pero que al menos le da para seguir viviendo. Pensaba también en esa madre que quedó viuda joven y que saca adelante a su hijo con una pequeña pensión, completando con empleos precarios y pocos, con lo que puede. Imaginaros qué sería de las vidas de estas personas si ni siquiera hubiese pensiones o si seguimos dificultando el acceso a ellas. Podemos hablar de números, todo lo que queramos, de números, de comas, de tantos por ciento, pero ¿por qué no hablamos de vida?, que es en realidad de lo que estamos tratando aquí. ¿Qué pasará si seguimos recortando en pensiones? ¿Qué pasará con todas estas personas y con todas estas familias? Antes han comentado ya desde la plataforma las múltiples reformas que ha habido a lo largo de este tiempo con las pensiones, ¿no? No me voy a extender mucho, pero bueno, sabemos que en el año 85 ya se aumenta el mínimo de cotización de 10 a 15 años, para calcular la base reguladora se pasa de 2 a 8 años. Aquí se empiezan a introducir planes privados de pensiones con importantes incentivos fiscales, como no, para conseguir que sean atractivos, sobre todo para la llamada clase media. En el 94 se pone en marcha el Pacto de Toledo, que, como ya también se ha dicho, no se ha cumplido ninguna de las 15 recomendaciones. Se crea ese fondo de reserva que llegó a tener más de 66.000 millones de euros, pero que el Gobierno de Rajoy ha dejado en 15.915 millones actualmente. En 2011 se pega la estacada ya definitiva y Zapatero lanza otra reforma de calado, pasando de la edad de 65 a 67 años de jubilación. El cálculo en la base reguladora aumenta del 15 a 25 años, se aumenta gradualmente de 35 a 37 los años necesarios para cobrar el 100% de las pensiones y se congelan las pensiones. Como podemos ver, la estrategia creo que ha sido clara. Vamos a introducir planes de pensiones privados y hacernos creer que esto de las pensiones es un lujo y que no es un derecho. La sostenibilidad de las pensiones. Hay varios mitos que nos han intentado meter durante todo este tiempo. Los voy a resumir en 3, aunque podría decir varios. Primero, que la sostenibilidad de las pensiones es un problema económico, cuando no es real, es un problema político. La cuestión es la distribución de la renta. Segundo, que las pensiones son insostenibles. Y tercero, que nuestro país está gastando demasiado en pensiones. En el primer mito, en eso que dicen que es un problema económico, es un problema absolutamente político, de decisión política y de pensar cómo se sostienen las vidas. La cuestión no es cuántos son los que producen, como nos hacen creer, sino que la variable importante es cuánto se produce. No sigamos engañando. Desde los años 80, los grandes capitales financieros, en su alianza con los mediáticos, llevan alertando de que esto es insostenible, de que el sistema de seguridad social va a quebrar. Bueno, pues la realidad es que esto vuelve a ser un mito. Estudios catastrofistas para acabar con un estado de bienestar, para acabar con un modelo público de reparto y promover los fondos privados de pensiones. Es absolutamente sostenible siempre que se quiera que sea sostenible y beneficiar a las personas y no a la banca. Solución que se propone: el ahorro, que los ciudadanos ahorren en un país en el que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro y el otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía que es a todas luces insuficiente para garantizar un mínimo vital en la jubilación. Y es que vincular la viabilidad de un sistema público de pensiones a la coyuntura actual de crisis
es un poquito trampa también. Es un poquito trampa porque el problema no es que las pensiones sean insostenibles, el problema son las políticas de recortes, las políticas de austeridad, que es al final lo que hacen que las vidas sean insostenibles. Y termino diciendo que si seguimos recortando en prestaciones sociales acabaremos hundidos en la miseria. Y no olvidemos que cuando se recortan prestaciones sociales y las personas no pueden vivir, ni se puede producir, ni se puede sostener el país. Así que esperemos que esta moción salga adelante, que yo creo que sí que va a salir adelante, aunque desgraciadamente no con todos los votos, pero va a salir adelante, porque nos estamos jugando mucho, nos jugamos el futuro de muchos de los jóvenes que estamos aquí, el futuro de muchos de los mayores y, sobre todo, el futuro de nuestra sociedad. Muchas gracias.